Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tendrán que tomar la decisión y tendrá que ser 2/3 de este pleno, al menos, para poder aprobar los extremos contenidos en la denuncia de juicio político en contra de los 4 altos funcionarios denunciados, determinar la responsabilidad política del señor Marlon David Ochoa Martínez en su condición de consejero propietario del Consejo Nacional Electoral, Mario Alexis Morazán Aguilera en su condición de magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral, Lourdes Maribel Mejía Estapé en su condición de magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral y Gabriel Gutiérrez Peralta en su condición de magistrado suplente del Tribunal de Justicia Electoral. Así como también recomendamos dentro de este informe la destitución inmediata de los funcionarios, si así ustedes lo creen pertinente. Especial que ha respetado el proceso constitucional, ha respetado el proceso de la Ley Especial de Juicio Político, le ha garantizado a los denunciados el debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de contradicción, el espacio de acudir a una audiencia citada a través de la Comisión Especial para que pudiera comparecer, evacuar dudas, dar su postura, dar sus argumentos y su defensa. Con estos procedimientos tenemos que ratificar ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional que el juicio político hasta este momento se ha llevado apegado a la legalidad. No existe absolutamente nada ilegal. Y de acuerdo a los procedimientos que hemos llevado paso a paso desde la admisión de la denuncia, la suspensión, el nombramiento de la comisión, posteriormente la evacuación de medios de prueba, testigos, documentales, información que ha recibido esta comisión, nos han rendido este informe final. Una vez conocido el destino que enfrentarán en las próximas horas los funcionarios suspendidos Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, a quienes este día les darán el tiro de gracia, lo que culminará con un juicio político que completa la ecuación de dejar a libre sin sus representantes en órganos electorales. No obstante, en los últimos días ha trascendido la información que el Partido Nacional, con su bancada en el Congreso de la República, estaría planteando llevar a cabo otro juicio político, en esta ocasión contra los diputados de Libre que en su momento integraron la polémica comisión permanente. Sin embargo, hay quienes manifiestan que esta iniciativa vendría a desgastar una herramienta que solamente está utilizando el bipartidismo para deshacerse de Libre, como si se tratara de una persecución política y venganza. Por otra parte, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas afirmó este día que circulan versiones que el Ministerio Público estaría presentando un requerimiento fiscal contra el exdiputado Luis Redondo, quien durante se mantuvo como titular del Poder Legislativo fue cuestionado, y más cuando estuvo al frente de la comisión permanente. Sin embargo, analistas piden que a partir de ahora, cada acción que se tome contra aquellos que habrían causado un daño al Estado de Derecho mientras ostentaron cargos de elección popular sea en base a la ley para evitar futuras demandas contra el Estado de Honduras. Además, desde sociedad civil exigen al Poder Legislativo enfocarse ahora en las necesidades del pueblo, y lo mismo le piden al Poder Ejecutivo para que comience a resolver los problemas del país, entre estos la crisis sanitaria que deja a los pacientes a la mano de Dios. Entre estos la crisis sanitaria, un encarecido costo de la vida y la criminalidad, misma que el Consejo de Defensa y Seguridad busca combatir mediante reformas al Código Penal y Procesal Penal, aunque algunos expertos en derecho penal recuerdan que no basta con endurecer las condenas a delitos como la extorsión, sino que se requieren de estrategias efectivas, aunque reconocen que es difícil emprender acciones tomando en cuenta que las estructuras delictivas se encuentran mejor equipadas incluso que las fuerzas del orden.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que en la Corte Suprema de Justicia se están tomando decisiones acertadas a criterio de profesionales del derecho, con la suspensión de varios funcionarios judiciales, además de solicitar al Ministerio Público una investigación y ejecutar indagaciones por dictámenes de jueces que dejan en libertad a sujetos acusados de fuertes delitos, lo que genera inquietud en la población. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Hoy es jueves 16 de abril. Se anuncia que hoy serán destituidos los 4 funcionarios electorales sometidos al juicio político, el circo que han mantenido por varios días. Pues vamos a ver qué pasa hoy. Sobre esto y más vamos a hablar con los invitados de esta mañana. La rectora Julieta Castellano, buenos días. Muy buenos días, un saludo especial a los amigos, a usted, y será un gusto hablar de este tema de país. Gracias. El abogado y analista Josué Murillo, bienvenido Josué. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Es un verdadero honor estar en su programa y acompañado con 2 personas a las que estimo y quiero profundamente. Un saludo también a todos los ciudadanos que nos acompañan. Gracias, don Luis León, buenos días. Buenos días, Raúl, un gusto saludarle, también compartir con Josué, con la ex rectora, uno todavía dice rectora, ¿verdad? Julieta Castellanos, y bueno, gracias por la invitación. Sí, la salida de Marlon Ochoa, María Morazán, pongan la foto si tienen ahí por favor. Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez para salir del Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral. Son gente de libre. ¿Qué piensa de eso? Bueno, en realidad sí estuvimos nosotros, y yo me incluyo, demandando juicio político. Porque el juicio político lo que significa es si las personas que ejercen un cargo tienen las condiciones de ética y de integridad para poder cumplir con su función. Y lo que vimos del proceso electoral del 2025 fue inédito, y las acciones que vimos, específicamente lo visible del proceso, eran actores del Partido Libertad y Refundación que actuaron de una manera articulada. Eso era lo visible, articulada, porque no puede ser coincidencia que actuaran de forma simultánea en la misma dirección a quienes vimos actuar. El epicentro de esto obviamente era el Consejo Nacional Electoral. Ahí era el núcleo de los conflictos, y esto obviamente el 9 de marzo fue claro con el traslado del material electoral. El Ministerio Público entra, pero de lo que nosotros vimos del Ministerio Público, no enfocó en el verdadero núcleo de la acción que pudo haber causado el retraso en la entrega del material electoral. Ellos van a requisar documentos del contrato y a llevarse a encausar a funcionarios de mandos intermedios, cuando la pregunta era, o la investigación debió dirigirse a las Fuerzas Armadas, porque eran los que estaban en los autobuses. Era la autoridad que debieron investigar, y ahí nunca llegaron a investigar. Entonces, ese hecho y el desencadenamiento de otros hechos, como para el caso, y solo menciono 2 más, impedir la entrega de las empresas que estaban dando las ofertas para el TREP,
y la ausencia desde el 5 de julio, todo julio hasta agosto, del magistrado, del consejero Marlon Ochoa, que impidió el desenvolvimiento normal del calendario electoral. ¿Cuál era el objetivo? Esas son las preguntas que nos hacíamos y bueno, conocemos el resto, pero es bueno que haya juicio político. Es bueno que haya juicio político, porque el país, nosotros no sostenemos una institución ni financiamos un proceso electoral que nos cuesta millones. Prácticamente cuesta el presupuesto de la universidad de un año para que nos cause los problemas que nos causaron. Y si esos funcionarios, si se deduce las investigaciones que de forma planificada, coordinada, siguieron órdenes, instrucciones, coordinaron con otras instituciones, no tienen las habilidades éticas ni la formación ética para otro cargo con esa responsabilidad. Entonces, sí es bueno que haya juicio político y debemos de conocer. Estos días que yo he estado siguiendo en la televisión el juicio y los testimonios, en realidad las interioridades son muy profundas. Yo creo que casi se requiere una comisión de la verdad para que recapitule todo lo que pasó y para que no se repita. Una comisión de la verdad para eso. Puede ser o pueden ser, digamos, académicos independientes, pero sí se necesita. Estas dos comisiones que puso el Congreso, ¿qué le pareció? Sí se necesita que haya realmente un documento que plantee el cronograma y las relaciones interinstitucionales que actuaron de esa forma para que el proceso electoral tuviera esas características que van a ir saliendo en el curso de esta conversación. Bueno, ¿cómo las valoro? Creo que es un proceso inédito en el país. Hubo preguntas, a mi juicio, que no venían al caso, de algunas que miré, porque no se referían estrictamente al proceso electoral. En realidad, el juicio era por el proceso electoral, no era por otras acciones. Pero bueno, creo que también ayudó a ver el contexto de cómo funcionan esas instituciones. Cuando un fiscal dice que se detenga, hay que suavizar ese requerimiento, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la idoneidad del cargo en su conjunto, de ese funcionario, aunque no estaba vinculado con específicamente el proceso electoral, sí nos da la idea de cómo funciona una investigación, cómo la detienen, cómo la mueven, cómo la neutralizan cuando quieren beneficiar a alguien. Josué, para usted, esto que ha ocurrido, ¿cómo lo analiza? Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha manifestado la doctora Julieta Castellanos, en el sentido de que el proceso electoral, los procesos electorales del año pasado fueron lacerados, degradados, y con esa degradación también violaron la confianza del pueblo hondureño ciertos actores políticos. Ahora, limitarlo al Partido Libertario de Fundación, que tiene una gran carga de responsabilidad, es ser minimalista. Yo creo que aquí confluyen todas las personas que estaban encargadas del proceso electoral. Y aquí, digamos, hay que mencionarlo. Marlon Ochoa, Cosette López y Ana Paola Hall, los tres demostraron una incompetencia inexcusable para dirigir el proceso electoral. Que hubo intrigas políticas internas que deterioraron y, francamente, fueron piedras de tropiezo para que el proceso se llevara a cabo con un espíritu verdaderamente democrático, ordenado y apegado, digamos, a esos principios y valores que abrazamos como población. Totalmente de acuerdo, y por eso estamos ahora en estos procesos de juicio político. Pero de nuevo, yo creo que más allá de cualquier elemento subjetivo, analizando el actuar institucional del Consejo Nacional Electoral,
los tres tienen responsabilidad, unos más que otros, por supuesto. Al igual que la doctora Castellanos, yo también fui un vocero de la sociedad civil y como analista independiente, denunciando las grandes inconsistencias que presenciamos a lo largo del proceso de elecciones primarias y elecciones generales. Uno de los documentos que más me sirvió para el análisis precisamente lo publicó la doctora Castellanos, que era una cronología de todas las arbitrariedades que se llevaron a cabo a lo largo de los meses de octubre, noviembre, diciembre, y que casi dan al traste, como decimos coloquialmente, con la declaratoria de las elecciones. Pero al final tuvimos elecciones, tenemos un nuevo gobierno, y con este nuevo gobierno el juicio político, que es un instrumento jurídico que sabemos que sirve de control democrático y constitucional. Ya la doctora ha establecido cuál es la finalidad detrás del juicio político, pero como he mencionado en diversas ocasiones, yo esperaba mucho más de este Congreso Nacional, yo esperaba más de esa comisión que se conformó para interpelar a estos altos funcionarios. Si yo no conociese a los actores que se sientan en esa comisión, si yo fuera un extranjero que llego como un experto en ciencia política o en derecho internacional o en derechos humanos o en cualquier otra materia afín a lo que está sucediendo, y al analizar este tipo de preguntas que ellos hacían, esas inconsistencias, esos recursos de ChatGPT para hacerles los cuestionamientos, yo hubiera concluido una sola cosa: los legisladores de Honduras son personas de pocas luces y en realidad dejaron en ridículo esa comisión. Y no estoy defendiendo a las personas que han sido llamadas al juicio político. Si tienen responsabilidad, hay que demostrar esa responsabilidad y hay que deducirle después la responsabilidad civil, penal y administrativa que corresponda. Esto no puede quedar en una simple destitución. Siempre lo he dicho, el juicio político es una herramienta útil, pero lo que vimos hasta el momento es una caricatura mal dibujada, dicho sea de paso, de un juicio político. Y es porque los legisladores no se prepararon bien. Y por eso les pedíamos casi a ruego a la población, por favor, razonen su voto, voten bien para que no tengamos payasos y payasas en el Congreso Nacional, que es lo que he visto últimamente. Entonces, a ver, ¿es útil el juicio político? ¿Devela información que antes estaba oculta bajo el mar? Por supuesto que sí. ¿Eso debe servir para juicios en materia penal? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son las falencias del juicio político? Hasta donde lo he analizado, es que no se han respetado todas las garantías, ni del debido proceso, ni el derecho a la defensa. Y eso, para mí, es peligrosísimo porque puede generar la responsabilidad internacional del Estado. Hay ciertos estándares interamericanos e internacionales que ya forman parte de nuestro derecho interno. A eso se le llama bloque de constitucionalidad y por eso se solicitó respetuosamente al Congreso Nacional que se modificara la ley del juicio político precisamente para entrar en conformidad con los estándares interamericanos e internacionales. Eso no se hizo, se aplicó tal cual está contemplado en la actual normativa. Perfecto, pero por lo menos, señores y señoras del Congreso Nacional, por respeto a las personas que ejercieron el voto a favor de usted, por respeto a la ciudadanía, se hubieran preparado. No es excusa de que es la primera vez que se implementa el juicio político. Para eso se estudia, se ven las experiencias comparadas de otros países, se traen las mejores prácticas, pero no se hace o no se incurren esas imprecisiones que ustedes incurrieron. Yo escuchaba a muchos de esa comisión, antes de iniciar los juicios políticos, decir: vamos a prácticamente llevar a la guillotina a estas personas y las vamos a sacar. Eso se llama prejuzgamiento y eso viola el debido proceso. Entonces, no estoy en lo absoluto en contra del juicio político. Me parece que es un instrumento importante, pero si se hacen las cosas y se hacen bien. Es primera vez que se hace.
Por eso, yo No, lo sé, no, pero... Venga, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. No, de hecho, es la primera vez que se hace y creo que a veces se aprende en base al ensayo y error, pero para minimizar eso, se estudia y se ven esas experiencias comparadas. Hay otros países que ya lo han hecho en múltiples ocasiones. A mí lo que me deja un mal sabor, lo que me deja una mala sensación es el despliegue de tanta ignorancia, de tantas imprecisiones de nuestros diputados y diputadas del Congreso Nacional. Eso debo decirlo tal cual lo he apreciado. Ahora, que se ha generado información a partir de estos juicios políticos importantísima para esclarecer los hechos que degradaron intencionalmente, como bien lo ha dicho la doctora Castellanos, el proceso electoral, totalmente de acuerdo. Pero por favor, Congreso Nacional de la República, diputados que conforman esa comisión, hagan un mejor trabajo. Es simple y sencillamente su deber. A eso se dedican. Ustedes están exclusivamente para legislar y para los menesteres que corresponde al Congreso Nacional. No tienen excusa. Además, tienen un pool de asesores detrás de ustedes, no solamente son los diputados. Tienen asesores contratados precisamente para que les ayuden con este tipo de no hubo preparación. situaciones. No hubo preparación en lo absoluto. Es que a mí me pareció tan interesante cuando, por ejemplo, Jorge Cálix se tuvo que retractar frente al exfiscal general por una imprecisión jurídica muy básica. O, por ejemplo, una de las diputadas durante el juicio de Mario Morazán, que francamente quedó en evidencia su falta de preparación y de conocimiento en la materia que correspondía. Ahora, también debo destacar que los acusados no se prepararon con suficiente tiempo y también es inexcusable porque ellos sabían que esto venía desde el día que ganó el Partido Nacional de Honduras. Si tenían el mínimo olfato político, sabían que ese juicio se les venía encima y entonces tuvieron suficiente tiempo para prepararse. Eso de que el exfiscal general dijo que no le permitieron sacar los expedientes a tiempo, tampoco es cierto. Él pudo haberse preparado. Entonces, aquí hay falencias desde las dos trincheras. Lo importante aquí es que prevalezca la verdad, que se esclarezcan los hechos y se le educa responsabilidad. No solamente quitarle o no la chamba a un funcionario, que es el fin último del juicio político, sino que, siendo muy honestos, si aquí hay responsabilidad penal que sobra los delitos que se cometieron en el marco del proceso electoral, como decimos en buen catracho, que los metan al mamo. Don Luis, ¿y para usted? Yo comparto todo lo planteado hasta el momento. Digamos, yo sí creo de que se partió de un ejercicio de prueba y error, porque el juicio político, desde que la figura existe en 2013 hasta ahora, había sido solamente una herramienta de extorsión política para presionar a acuerdos políticos, a consensos políticos, pero nunca se había llevado a cabo. Y creo que nunca estuvo en el plan, porque de ser así, bueno, en general así pasa en Honduras, las leyes no se reglamentan, pero la ley no se reglamentó, ni se hizo un protocolo para atender los juicios políticos. Y eso también genera la sensación de que no sabemos qué es lo que se quiere enjuiciar. Inicialmente la gente, que tampoco ha sido formada ciudadanamente en el tema, entiende que el juicio político es no llevar a la cárcel a alguien, o sea, no es el resultado de un juicio político. Y la gente pensaba que el juicio político iba a concluir con sentencias y otro tipo de cosas. Yo he estado haciendo una revisión y me gustaba lo que planteaba Josué de los ejercicios en América Latina en juicios políticos. Y creo que lo habíamos debatido en algún momento con la rectora ya en un espacio televisivo. No hay sanciones. O sea, la destitución per se no es una sanción en función del incumplimiento de la ley. Y lo que yo he estado planteando, Raúl, es el hecho de que podemos ver un antes, un ahora, y no sé si lograremos ver un después en juicios políticos, pero digamos, el primer juicio político contra el exfiscal Zelaya
hubo una total improvisación, total. Ahí no hubo preparación de ningún tipo. La comisión fue vapuleada por el mismo fiscal porque habían personas con conflicto de intereses ahí y que el mismo fiscal los confrontó diciendo, ustedes saben que tienen casos ahí adentro y les conviene sacarme. Entonces, cuando vimos la serie de preguntas, y yo tengo muy clara la imagen en la mente, partiendo desde Luz Ernestina hasta terminando a Kilbert en el primer juicio, todos los miembros de la comisión dieron tumbos. Y cuando usted lo ve de una manera muy pragmática, el juicio contra el fiscal Zelaya nunca se centró en los delitos políticos que pudo haber cometido el fiscal, sino en una riña personal entre algunos miembros de la comisión y él. Es cierto, la comisión no se preparó y es cierto, tampoco se preparó el fiscal. Eso dejó la sensación de que no era un juicio político objetivo y también hay que extrapolarlo a lo que ha pasado en los últimos días. Estos juicios políticos ya llegan con la sentencia tomada. Ese principio de presunción de inocencia que algunos creen que no debe aplicar porque esto es político, no jurídico, evita creer de que también usted va a llegar a defenderse y puede mostrar su punto y demostrar de que no violentó la ley. O sea, usted ya se sienta sabiendo de que está juzgado y que está destituido. Pero para el... Eso no está bien. No está bien. Porque, ¿por qué no se presenta Marlon Ochoa? El primer juicio político ya sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, que los iban a destituir a todos. Pero también yo desde fuera sí creía que los iban a destituir por lo que vi. No, es que ya se sabía. Pero fíjese que de ahí usted se va al segundo juicio y yo vi una comisión, primero que la depuraron, trataron de poner gente que no fuera atacada ni políticamente ni legalmente. Que no haya llegado por fraudes o que no haya llegado teniendo procesos judiciales. Entonces pusieron una comisión de diputados nobles. Aprendieron la lección de la primera. Aprendieron la lección de la primera, entonces depuran la comisión y sí vi cierto nivel de documentación por parte de la comisión. En la primera yo solo miraba celulares y risitas. En la segunda había documentos, papeles, apuntaron algunos artículos y trataron de darle un poco más de tecnicismo a la acción. Y si uno ve al magistrado Morazán, él también llegó preparado, folios con documentación. Y debo decirlo, el magistrado pasó por encima de toda esa comisión. Ahí el único que pudo haber generado cierto nivel de debate político fue Kilbert. De ahí la comisión fue un fracaso total. O sea, realmente es penoso ver, pero aparte ese es el resultado que José lo planteaba, de escoger a cualquiera para llegar al Congreso Nacional, solo porque es activista o porque baila bien en las redes. Y es un hecho de que... ¿Quién fue ese? ¿Ah? ¿Quién es el que baila en las redes? Ahí todos bailaron y todos cantaron y todos dijeron que eran la mejor opción para Honduras, pero no podían ni leer una pregunta. O sea, yo me sorprendía, rectora, diputados que no podían leer. Pero a ver, se intentó darle más sustento, más carne al juicio político, pero ya con la sentencia tomada. ¿Qué aprendizaje nos deja esto? Lo primero es que el juicio político en Honduras hoy, a mi criterio, si la correlación de fuerzas lo permite, ya no va a ser una excepción, va a ser la regla. Ahora todo se va a querer resolver con juicios políticos y va a forzar a otro tipo de negociaciones para hacer juicios políticos, porque ya se perdió el miedo a hacerlo. Segundo, que hay que hacer claramente un protocolo de atención de juicio político, en especial en categorización de qué es un delito político y cómo debe ser juzgado. Porque voy a citar un ejemplo, y lo hablábamos con la rectora en ese momento. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia dijeron que tenía un catálogo de delitos, de que ni la bolsa de Santa Claus tenía tantos delitos como la presidenta de la Corte. Renuncia, ¿y los delitos en qué quedaron entonces? Entonces, el juego no pasa por realmente reconstruir la institucionalidad. Cuando empezaron a empujar ya con seriedad los juicios políticos, dijeron es que queremos rescatar la institucionalidad. Pero ahora entiendo que la querían rescatar de las manos de Libres para tenerlos ellos, no rescatar la institucionalidad para construir institucionalidad seria.
En ese sentido yo siento, Raúl, de que es muy difícil considerar que la ética política existe en estos procesos. Es difícil considerar que realmente cualquier imputado en un juicio político tiene la opción de demostrar su punto y decir, no, yo lo hice bajo estos preceptos y estos fueron mis criterios legales y profesionales para actuar de esta manera. Porque el juicio político al final se tradujo en un debate visceral y emocional. O sea, realmente era emocional el debate. Un pleito de barras parecía. Exactamente, era emocional y era, o sea, con el fiscal, ¿y por qué está leyendo el celular? Y con el otro, ¿y por qué anda una medalla? Es decir, cosas totalmente subjetivas que no permitieron determinar si el juicio realmente era un juicio o era solo un revanchismo político. En cualquiera de los casos, yo creo que ahora ya tenemos los resultados, para bien o para mal. Libre, que ha sido el afectado con estas remociones, no puede tocar tablita y ya, o sea, Libre no tiene nada que hacer, ni dentro del Congreso, ni políticamente. Y habrá que ver cuáles son los pasos a seguir, quiénes son los que van a cubrir estos espacios, cuál es el interés de abordar esos espacios y sobre todo cuál va a ser la oferta de estas personas en cuanto a institucionalidad se refiere. Si yo tengo que darle una conclusión ahora, juicios políticos desastrosos. Sí. Ayer declaró la consejera Cosé López ante esa comisión especial, terminó su comparecencia de confirmar los actos irregulares del consejero Marlon Ochoa o no. Bueno, yo creo que lo que salvó el juicio político fueron los testigos, más que las preguntas de los consejeros o lo que dijeron los acusados. Para el caso, cuando yo observé la primera pregunta que hizo el diputado Antonio Rivera, refiriéndose a la elección del fiscal, cómo había salido electo de la comisión especial, la comisión permanente, ¿por qué hace esa pregunta? Si ya no tiene sentido en este contexto. Y sí creo que hubo improvisación, pero los testimonios en realidad es lo más valioso de lo que escuchamos. Cuando uno hace una investigación, y voy a hablar en este caso más como investigadora social, si uno no conoce el problema, no sabe qué preguntar. Por eso es que hay una fase, y esto tiene que ver mucho con la debilidad de la formación académica actual en nivel superior. Se eliminaron las tesis, se eliminó la investigación. Entonces la gente pregunta cualquier cosa y cree que cualquier cosa lo lleva a donde quiere llegar, y no es así. Si uno conoce el problema, uno pregunta el fondo, y es cuando queda en desbalance el entrevistado. Voy a poner un ejemplo. En la Comisión de la Verdad, no comenzamos escuchando a las élites políticas que nos llevaron al conflicto. Empezamos escuchando a la gente de los niveles intermedios y bajos para recibir información. Cuando llegamos a preguntarle a los expresidentes, diputados, embajadores, le hacíamos preguntas precisas. Y en tal fecha que usted estuvo en esta reunión, ¿por qué se decidió esto? ¿Y ustedes cómo saben eso? Nos dijeron algunos. Pero no tenían forma de evadir. En este caso puntual, las preguntas al fiscal eran: ¿y usted por qué no investigó a las Fuerzas Armadas por el problema del transporte? ¿Y por qué cuando fueron a poner la denuncia que se estaban llevando unas USBs con información, usted no actuó y más bien no permitieron entrar? ¿Y por qué los fiscales que estaban en el centro de logística electoral, que miraban que no verificaban las actas, por qué esos fiscales dijeron que no podían levantar un acta?
¿Eso es renunciar a su función? ¿En qué estaban ellos ahí? Esas son las preguntas. O cuando llegó Mario Morazán, porque esa pregunta no se la pudieron hacer a Marlon Ochoa, porque no fue a las sesiones. ¿Usted qué inconvenientes tenía para no asistir a las reuniones que estaban convocadas legítimamente? Usted no fue en tal fecha. Justificó su ausencia. Justificó. ¿Usted por qué no fue en tal fecha? Usted se retiró a tal hora. Ellos debieron de pedir las actas de esas reuniones y documentarse. Usted se retiró tal fecha, o no, usted no fue, pero estaba en su oficina. Esas son las preguntas que esperábamos y las que debieron hacer. O sea, cuando uno comienza una investigación, recoge una cantidad de material, lo lee, se documenta. Por eso es que el trabajo del investigador a veces es un trabajo ingrato, y lo mismo le pasa al periodismo de investigación, porque un dato que tiene que obtener, que lo traslada en 2 minutos, se lleva una semana para adquirirlo. Porque no puede escribir una página, un investigador, puede ser 1 mes de indagaciones. Y a veces dicen cualquier cosa, ¿verdad? La investigación no siempre se valora. Y obviamente, y eso pasa también con los fiscales, si no tienen formación en investigación, no saben qué preguntar. Y uno los ve lo que vimos. Ahora, eso que vimos, lo vimos en diputados de vieja data y los Nobel diputados. No es un tema de que hubiesen llegado al Congreso, pero bueno, esperemos que sea un proceso donde vayan aprendiendo y los asesores cumplen su papel. Y yo me iba a referir a los asesores. Cuando ustedes los mencionaron, estaba recordando que hace como 6 días, una semana tal vez, entré a periódicos de Costa Rica. Y en Costa Rica, como hay más transparencia, ¿verdad? A veces no nos gusta poner los ejemplos de Costa Rica, pero es la verdad. Según leí, hay, 80 asesores para el Congreso. Entonces, la noticia era cómo se iban a distribuir los asesores por partido político. Cada partido tiene sus asesores. Entonces yo, ve qué interesante que hay una forma ya establecida de que si hay 80, no es que el partido que gobierna se lleva 70, ¿va? Sino que hay una distribución, me imagino que por tema, me imagino que etcétera, ¿no? Entonces, lo que vimos constata en hechos conocidos lo que vimos en el proceso electoral. Sí vimos que no hubo verificación especial. Eso lo vimos. Lo que no vimos fue quién dio la orden. Y eso es lo que había que investigar. Y eso había que investigar. O sea, vimos que no había verificación. En lo personal, yo llevaba un recuento de las actas que verificaban diario por interés académica. Yo entraba a la página del CNE a las 7 de la mañana cuando entregaba el turno B y entraba a las 7 de la noche cuando entregaba el turno A. A ver cómo se había movido la verificación. Eran 1.400 actas las que habían que verificar. Todo el forcejeo primero, al fin comienzan. El primer día verifican 280 actas. En los 2 turnos. Dije yo, sí salen. 280 ocupan 5 días para terminar. Y era como 14, 15 de diciembre. Sí van a salir. Al día siguiente, en 2 turnos, verificaron 70. Y empezaron con los bochinches. Al día siguiente, 0. Porque las estaban mandando a 0 todas las actas. 0. Sí. Entonces, estamos en un chat con amigos de América Latina donde damos seguimiento a los temas de América Latina y a mí me daba pena contarles esas interioridades tan
tan cavernarias. Pero un amigo guatemalteco colocó la noticia en el chat. A mí me dio pena que como hondureña no contarlo yo, que lo contara otra persona, ¿verdad? Porque a uno le da pena exhibir al país, pues a nadie, no es bonito. Entonces les dije a los amigos, disculpen, yo no les informo diario porque es tanta la información de este proceso electoral que no quiero llenar el chat solo de Honduras. No nos interesa, Julieta, que no sé cuánto, ¿verdad? Contando lo que está pasando, ok. Entonces, lo que les quiero decir es que ahí había un boicot a no contar. A mí lo que me extrañaba era, y ahí son las hipótesis que uno tiene, que es otro recurso de investigación, ¿por qué el Partido Libre no verifica las actas de la alcaldía? Si dicen que tienen los votos, ¿por qué no las verifican? ¿Por qué se niegan a verificar? Y eso todavía está por explicarse, ¿no? Porque no se verificaron las 400, 500 actas que ellos pedían verificar. Entonces, ¿por qué tiene que terminar este juicio político en destitución? Porque lo que vimos fue tan obvio, fue tan grotesco, que la gente ya se hizo una idea. Y no es emotiva, es real. Mire, es tan real que todo eso que hizo Libre antes del 30 de noviembre le pasó factura con el electorado. Fue tan negativo para este partido que su candidata fuera ministra de Defensa y que anduviera en los helicópteros de las Fuerzas Armadas siendo la candidata en las primarias. ¿Quién dio eso en Libre? ¿Quién idió a hacer todo eso? Bueno, el poder en Libre. Entonces, fue tan nefasto lo del 9 de marzo, fue tan nefasto el papel de jefe de Estado Mayor Conjunto, que la gente se dijo, ¿y si estos tienen 4 años más, qué Fuerzas Armadas vamos a tener? Entonces, las encuestas cada vez mandaban a Libre por bajo 30, bajo 30, bajo 30, 25, 24, 22. Bueno, hay un momento, después de la marcha de las iglesias, la reacción del Libre de poner aquellas mantas en los puentes, la medición una semana después era 14% de Libre, de preferencia. Entonces, todo eso lo vimos. Claro, viendo las encuestas, ¿qué percepción se tenía? Libre no quiere elecciones, porque van a perder. Y por eso está haciendo todo. Pero hubo elecciones, entonces que no se cuenten los votos. Entonces que no haya declaratoria. Ya eso fue después del 30. Ya bueno, vino lo del presidente Trump, que no se puede sacar del análisis. ¿En qué porcentaje? Eso es lo que no se sabe, pero que influyó. Entonces, que no se cuente. Entonces, viene la plática del coordinador del partido con Ochoa, ¿verdad? Que salió ahí ahorita en el audio. Entonces va a haber declaratorio, ni que me pongan pistola, ¿verdad? Entonces, si no hay destitución, la gente vería que esto es una changoneta. Porque, ¿qué más tiene que hacer un funcionario obstruyendo un proceso electoral para que no pase nada? ¿O sí, para que pase algo? Sí, doctora, pero a mí lo que me preocupa es la sanción. Yo daba el ejemplo de Joel Zelaya. Dicen que Joel Zelaya violentó la ley groseramente. Como el juicio político no puede juzgar eso, sino solo destituir, está destituido. Debe haber un nuevo fiscal que debería estar haciendo las investigaciones internamente y emitir los procesos que corresponden si existe la violación. Pero para mí es la sanción política. Si Joel Zelaya mañana quiere ser candidato presidencial de Libre, puede serlo. Sí, yo no conozco, abogado, las sanciones que están planteadas, pero no sé, lo que voy a decir no tengo certeza.
debería de continuar una investigación para ver si son faltas, son delitos, y de ahí, pero no sé si están contempladas las sanciones. En otros países es la inhabilidad. Exacto. Para un cargo en el futuro. Exacto. Porque si no hay inhabilidad para un cargo, significa que... El corrupto regresa. Que regresa. Pero como le digo, yo no soy abogada y no sé si eso lo contempla. Y solo cierro con esto. Igual, es la opinión ciudadana, no soy abogado. Hubo unos audios que no sabemos todavía la autenticidad, porque no ha habido una certificación por órgano competente. Pero eso es otro delito. Es otro delito. Porque, en mi entender, si Marlon Ochoa le llegan unos audios, no sé cómo le llegaron, y él sospecha que hay fraude, él tuvo que poner la denuncia. Claro, él tiene que explicar cómo lo obtuvo, ¿verdad? Y el fiscal tiene que verificar primero la autenticidad. La autenticidad, así lo entiendo como ciudadana, lectora de estos procesos nacionales. Pero ese es otro, si los audios no fueran auténticos, ese es otro delito. O si son auténticos y se obtuvieran de forma irregular. Y si son auténticos, es otro delito, que no entra en el tema de juicio político, sino como un delito penal, me parece a mí, personal. Personal. Porque el delito político a lo que se circunscribe en este caso es a la posible obstrucción que pudo ocasionar, claro, una obstrucción si es consciente, planificada, deliberada, coordinada, con dolo, etcétera, con dolo, con dolo. Pero si es una obstrucción porque se fue la luz, ¿verdad? Y no se pudo imprimir las papeletas y no llegaron a tiempo, esa es otra cosa, ¿verdad? O sea, y eso es lo que debió de aclararse en las preguntas que se hicieron. Pero obviamente el epicentro es el CNE, pero entran otros. Eso no fue casualidad. Eso no fue casualidad. Eso no fue circunstancial. Eso fueron llamadas, un plan, una estrategia de boicot. Todos esos que entraron a esa red obstructiva del proceso, inclusive el dato aquel que conocimos, que llegaron con gasolina al CLE y que despidieron al militar que impidió que ingresaran, eso quedó allá como en la nube, ¿verdad? Entonces, si eso queda, bueno, aquí no pasó nada, ¿verdad? Aquí no pasó nada y pobrecitos, ¿verdad? Que es que ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. No, eso no es así. Eso fue un plan. Eso fue un plan. Y por lo tanto, tienen que haber consecuencias. No solamente de suspensión del cargo. ¿Era el plan de Libre para Libre con ese plan? Las encuestas nunca le favorecieron. Mire, las encuestas no le favorecían. A mí me sorprendía ver el optimismo. Yo decía, ¿de dónde sacan este optimismo? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué están preparando? ¿Es un optimismo para mantener el entusiasmo en la gente o es para aferrarse a que ganan y decir que hubo fraude? Para mí era un optimismo para que la gente no participara. Se necesitaba ¿Hubiera abstención? Sí, se necesitaba una votación pequeña para tener opciones de gane. Siempre se tuvo claro que entre más independiente participara, más opciones tenía en aquel momento Salvador Narrala. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Generarle al independiente la indecisión que comúnmente tiene. No, si esto ya se sabe quién va a ganar, va a haber un fraude, ¿para qué voy a ir a votar? Ya, lo de siempre. Sí se decía eso en la calle. Sí. Y eso es lo que se quería, que la gente no fuera a votar, porque si la gente no iba a votar, golpeaban fuertemente a Salvador Narrala. Y seamos honestos, el Partido Nacional, que yo siempre dije que no había que subestimarlo, momentáneamente no era una opción de gane. Entonces el juego político electoral estaba que Salvador no ganara con el voto independiente porque nosotros teníamos 700,000 votos. Entonces si sumaban los totales del Partido Liberal en primarias y hacían que el independiente no fuera, podían ganarle a Salvador.
más el movimiento político de tenemos el bono, tenemos al empleado público, le exigimos 2 votos familiares, 3 votos familiares, que es lo que comúnmente se hace. Entonces, el mensaje en la interna fue duro para Libre. el mensaje fue ¿No duro. se dieron cuenta o siguieron con eso? Pues? Pero los nulos y blancos que hubo en la interna, Entonces, fue un mensaje duro. lo que ellos buscaban era que el independiente no se presentara. Fíjese que, pero la cosa es que Libre no valoró que no estaba solo en el escenario, que habían otros, no necesariamente partidos políticos. Yo estuve en San Pedro Sula, de eso me estaba acordando ahorita, estuve en San Pedro Sula el 28 de septiembre, 28 días después de la marcha de las iglesias. Y estuve reunida, era en una actividad pública, ¿verdad? En una conferencia, y se me acercó personas cuando en el receso, las encuestas que ellos tenían, ya no salía redondo. No salía redondo. Difícil que saliera. Y fíjense que me dijeron, van a sacar 5 diputados. Con optimismo 6. Por eso dijo usted que ella mañana. Por eso yo dije aquí, esa mañana aquí en un programa. Yo me arriesgué a repetir lo que me habían dicho, pero me dijeron, claro, yo no me atrevía a pedir la encuesta, ¿verdad? Porque se me acercó una persona y sacó su celular y ahí tenía los datos. Me dijo, mire, la última encuesta nuestra no sale redondo, no salen los fulanos que no salieron. Creo que Barrios tampoco salía ya en esa encuesta. Entonces, ahí es cuando, o sea, yo me cuestionaba, yo me preguntaba, si lo saben los demás, ¿cómo es que el Libre no sabe? ¿Cómo es que el Libre no tiene encuestas reales? Porque está bien que tengan, bueno, está bien, digo, se imagina uno que tiene las encuestas para el público, pero las reales. Y ahí es cuando uno le entró la duda, ¿a qué están jugando estos? ¿A qué nos van a llevar? Cuando mirábamos todos esos enredos, no quieren elecciones porque las encuestas no les favorecen. Y ahí, bueno, yo creo que también hay, a ver si aprenden la lección, estos funcionarios que están investigados ahora y que los van a suspender. ¿Habrán aprendido la lección? ¿Los va a proteger Libre? ¿Los va a proteger el coordinador general? ¿Cómo los va a proteger? Pues dándoles... ¿Cómo? Libre debe tener mucho dinero. Libre de tener muchísimo dinero. No era mucho lo de la deuda política. ¿Cómo los va a proteger? Mueren en batalla. Pero yo le voy a decir una cosa, fíjate que es parte de lo que no se ha hablado del proceso electoral. Es cierto, en las encuestas que evalúan la percepción ciudadana, perdón, Josué, muy poco opinado, pero Luis Redondo estaba afuera porque había un desagrado con Luis Redondo. ¿Está bien? Un desagrado con Luis Redondo. Pero ahorita estaba pensando, fíjese que Luis Redondo, estoy viendo aquí, sacó 77.909 votos. Y el último que entra de Libre, o sea, el último que entra de Libre tiene 78.820 votos, o sea, la diferencia fueron 1.000 votos. Luis Redondo no entra no porque no tenía votos para entrar, porque la plancha le metió votos. A Luis Redondo lo deja fuera la plancha liberal. O sea, la masa de voto del Partido Liberal a nivel presidencial le reduce el cociente a Libre y por eso no entra Redondo. O sea, y esa parte hay que dejarla bien establecida. No fue que hubo un voto de castigo en contra de Redondo, sino que Salvador en Cortés fue tan fuerte que metió tantos liberales que le dejó poco espacio Pero libre. en todos los casos, el Partido Libre, el que entra de primero, por lo menos en Francisco Morazán fue igual, el que entra de primero casi está en el último lugar de los que sacaron los nacionalistas. Sí, mire el primero. Y eso desde las primarias fue así. Mire el primero de Libre de Cortés, 82.000 votos. Y Redondo tiene 77. ¿Cuántos votos? 5.000 de diferencia. Es decir, o sea, Redondo no hubo un voto de castigo como nosotros creemos que el pueblo dijo 0 votos Redondo. Fue el voto presidencial nacionalista y liberal versus
esos poquitos votos Es libres. que el castigo no fue a le da. libre en su conjunto. Ah, exacto, fue a libre en su Totalmente. conjunto. No fue personalizado, que barrios. Pero sí quedó fuera. Vaya, ¿por qué no está él en primer lugar en Cortés, siendo presidente del Congreso? Ah, porque habían malestares, claro. Ah, claro. Claro, Pero además no solo él, no está Barrios. está barrios. Entonces, yo creo que el partido quemó a esa gente en las comisiones que estuvo. Mire, es que Barrios era otra persona de cuando uno le escuchaba en el programa La Mira que tenía allá en Canal 6 antes de ser diputado, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ya es, hay que ver. Ahora, Libre, estos funcionarios pensaban que iban a quedarse en el poder. Por eso hicieron lo que hicieron, se la jugaron todo por el todo. ¿Cómo están hoy? ¿Qué va a ser Libre o lo va a dejar? Ahí miren ustedes. Porque en un partido hay círculos de poder. ¿A quiénes protege ese círculo? ¿O van a salir sacrificados por la causa del partido? Yo creo que esos son los aprendizajes que habría que ver si políticamente se convierten en aprendizajes. O si ellos se van a inmolar, como usted dice. Pero al final de cuentas, doctora Castellanos, Luis, el Partido Libre recibió recibió un voto de castigo como fuerza política por todo el autoritarismo, las imprecisiones, el efecto redondo en el Congreso Nacional, la centralización del poder. También quedó en evidencia las estrategias para cooptar y para anular el proceso electoral, y eso les pasó factura. Además, estoy muy de acuerdo, este tema de Rixi Moncada, y lo dije en este mismo foro, cuando ella era la candidata del Partido Libertad y Refundación. Ella tiene el carisma de una Estela Maya, es decir, no mueve, no es un Salvador Narrala. No ¿El carisma? De una Estela Maya, es decir, no... Qué duro eso. No, pues, y lo dije hace más de un año, y lo repito el día de hoy, no tengo ningún problema. Es que esa es la ventaja de no querer quedar bien con ninguno de los partidos políticos. Puedo decir que todavía hay corrupción en el Congreso Nacional, de la de Juan Orlando Hernández, que por cierto, hay audios y videos de esa corrupción, del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y no pasó nada. Hay evidencias de ciertos empresarios liberales que se han apropiado de cosas que no les corresponden y tampoco se les ha tocado ni como el pétalo de una rosa. Y por supuesto que están corruptos y corruptas caminando libremente por nuestras calles y nuestros moles del Partido Libertad y Refundación, a los que tampoco les pasa absolutamente nada. Y por eso coincido plenamente con lo que manifestaba el doctor Luis León, en el sentido de que la sanción pesa mucho. Esto de que conserven o no la chamba, entiendo cuál es la finalidad. Que puedan seguir haciéndole daño a la institucionalidad o no, pero aparejado a eso, un juicio, una investigación seria, como la que decía la doctora Castellanos, en materia penal es fundamental, porque el único que le puede dar nombre y apellido a la corrupción del país es ese poder judicial a través de sus sentencias. Nosotros no podemos hacerlo. Yo puedo tener mucha información como un analista independiente, usted como académica, el doctor como un economista y analista jurídico, pero si nosotros lo manifestamos públicamente, nos van a querellar. Es el Ministerio Público el que debe investigar, es el Poder Judicial el que debe sancionar. Y por eso es tan importante que tengamos esas asistencias internacionales, como la que tuvo en su momento Guatemala con la CICIG, que develó que hay una red de corrupción. Es una telaraña interminable de corruptos y corruptas en la que confluyen políticos, empresarios, la misma sociedad civil, muchos sectores
Inclusive sectores obreros allá en Guatemala salieron salpicados con esas investigaciones. Aquí también pasa lo mismo. Hay muchos actores que tratan de encubrir esos actos terribles de corrupción. Entonces, regresando al tema del juicio político. ¿El juicio político era algo que esperaba la ciudadanía? Sí. ¿Se ha llevado a cabo con rigurosidad? Absolutamente no. Ha sido una burla, una mímica de un juicio político real. ¿Qué es lo que esperamos después de estos juicios políticos? Que se investigue a todos esos exfuncionarios que van a ser retirados de sus cargos del Partido Libertad y Refundación, que incurrieron en delitos electorales, pero con la misma rigurosidad. Lo que les pide este ciudadano es que también el Ministerio Público investigue a los cachurecos y a los liberales que incurrieron en delitos electorales. Aquí ningún partido es impoluto y desafortunadamente tenemos que escoger cada 4 años. No escogemos el mejor, escogemos el mal menor que nos va a gobernar. Y es terrible decirlo y me avergüenza, porque yo amo este país al igual que ustedes. Pero tenemos que escoger lo menos peor, el menos corrupto, el que menos se va a huevear el dinero. Imagínense el estándar al que nos tiene acostumbrado la clase política. Y se presentan como los nuevos, por ejemplo, partidos renovados, Partido Libertad y Refundación, la cúpula en su mayoría eran liberales que ya habían gobernado. Todos. Todos, exactamente. Entonces no era gente nueva, no era una Bukele que en su momento sí era un outsider que generó, digamos, todo un movimiento político en torno a su figura. Por eso es tan importante que los partidos políticos que eso no va a pasar, es solamente una ilusión de alguien que ama su país, se autodepuren, pero ahí siguen las mismas caras corruptas de toda la vida, o que surjan nuevas, pero fuertes movimientos políticos que aglutinen a esos buenos ciudadanos hondureños y hondureñas, pensantes, honestos, éticos, y que no les interesa esa gente. No, y mire, de nada no sirve solo meter nuevos por meter nuevos. 86% del Congreso son nuevos y mira esa chabacanada que hay ahí. 66. Y lo primero que agarraron fue el bonito del pescado, ¿va? Y todos estaban calladitos hasta que Irosca habló. Si Irosca no habla, ni cuenta nos hubiéramos dado. Entonces, partamos de un principio, no solamente es meter gente nueva por meter gente nueva, porque estamos sacrificando calidad política. Los partidos políticos ya no forman políticamente a sus activistas ni a sus miembros. Ya no hay formación política, doctora. Ya no. Si usted le pregunta a los liberales modernos, Raúl puede dar fe de esto, ¿qué es el pensamiento liberal? No tienen ni la menor idea cuál es la doctrina liberal, los principios liberales, la ideología liberal. Si usted le pregunta a la izquierda actual hondureña qué es la izquierda, toda esa gente que milita en los partidos lo que le va a decir es lo que no es la derecha, eso es la izquierda. Tirar piedras. Ajá. Y si le pregunta a la derecha qué es la derecha, no es ser la izquierda, es decir, hay poca calidad política. Entonces, todos estos nuevos políticos, como este 66% de diputados nuevos, que no fueron formados políticamente, que algunos tendrán formación profesional, pero el tener un título universitario no te hace experto político, que son cosas muy diferentes, que en algo tenía razón Mel. A veces los corruptos son los que tienen más doctorados, es decir, el título no garantiza honestidad, y entonces aquí hay un tema simple. Como esta gente entra sin formación, sin entender el partido, sin tener arraigo partidario, sin tener ese conocimiento de a qué se va el puesto público, y que aparte muchos de ellos van porque esa es una opción de trabajo, no van realmente. Yo conocí candidatos a diputados que se la rifaron ahí porque si no salían no había chamba, y conocí otros candidatos a diputados que querían ser diputados, que decían ser el cambio para Honduras y en su bendita vida habían leído la Constitución de la República. Y para ser diputado usted tiene que entender que usted debe conocer la ley. Y como llegan nobles, sin conocimiento, sin formación, sin arraigo, sin nada de eso, esos viejos toros
terminan absorbiéndolos. Y ese es un fenómeno que nosotros tres vimos en la Policía Nacional, con el tiempo de la depuración y la reforma del sistema educativo de la policía. Teníamos a los muchachos allá en el ITP aprendiendo a ser nuevos policías, humanos, éticos, y cuando llegaban a la posta, ¿qué es lo primero que le decía el jefe de la posta? Bueno, o te alineas o está fregado. Entonces aquí es un tema de que la depuración partidaria no solamente pasa por nuevas caras, sino que también quitar el caudillismo partidario, abrir a los partidos a lo que son instituciones de interés público, no partidos dueños de familias o grupos políticos afines, feudos. Y tercero, reconstruir los partidos, porque si solo vamos a estar aspirando a que lleguen nuevos, pero las cabezas son las mismas, estamos en problemas. Voy a hacer una pausa, luego continuamos, pero antes colócame juntos, no sé si me pudiste copiar, Marco, los dos tweets, y ahí está. Mel Zelaya, lo voy a dejar en pantalla y cuando vuelva yo lo voy a leer porque estoy afectado un poco de la garganta, ya días. Voy a dejar en pantalla unos 30 segundos, luego vengo y se los leo. Mel puso eso madrugada, como siempre. El presidente del Congreso respondió de esa manera. Así están las cosas. No es que haya silencio, es que no den silbatazos. Ni que... Al volver lo comentamos. Al volver lo comentamos, porque no permitían ni que llevaran mantas ni una cartulina las diputadas. Eso decían ellas, ¿verdad? Una pausa y volvemos comentando esto que he colocado. Lo que mostró las campañas anterior, lo de siempre, que eso de andar moviendo gente, es mentira. Es una falsa expectativa de que los partidos son poderosos. Recuerdo que Libre llenaba esa calle, que no es muy ancha, de la presidencial, pero en la interna yo empecé a ver que esas concentraciones de Libre no iba mucha gente. Y se lo dije a alguna persona. No quisieron escuchar. Me acuerdo una que siempre menciono, del abogado José Osvaldo Ramos Soto, que enfrentó al liberal Carlos Roberto Reina, al demócrata cristiano Marco Orlando Iriarte y al del Pino Olvan Valladares. Vi una concentración en Choluteca. Yo cubría política. Impresionante. Perdió Osvaldo con Reina. Pero sí, yo miraba en Libre que no había en la interna, que la señora Rixi Moncada enfrentaba al abogado Racel Tomé, ella también abogada, no miraba aquella efervescencia. Pero esa es una muestra más de que llenar... Bueno, y cuando Pineda Ponce llenamos el estadio, nosotros los liberales, y perdimos con Ricardo Maduro. Eso no es una muestra de que un partido está fuerte o no esté fuerte. Al final la gente va, decide y vota. Y la gente, un millón de votos de personas que le habían dado la victoria a Xiomara Castro, se retiraron de Libre y entiendo lo repartieron entre nacionalistas y liberales y dejó a Fura en la presidencia del país. Eso sobre eso. Vamos ahora al Congreso, a esto con Mel Zelaya. Acérquenme ese monitor. Mel Zelaya, la madrugada de hoy, el 8 de febrero de 1904, dice Mel, Manuel Bonilla, fundador del Partido Nacional, disolvió el Congreso y encarceló diputados por no someterse. Hoy, Tomás Zambrano sigue ese camino, pretende silenciar la oposición, imponer ley mordaza y robar salarios por protestar. No es patrón de nadie, los diputados representan el pueblo y tiene que defenderlo. Cuando se violó la Constitución por venganza con juicios políticos y se concentra el poder, nace el absolutismo que corrompe, despoja y saquea con impunidad. Cuando a un pueblo se le cierra el derecho a la protesta, se le abre intencionalmente el camino a la violencia no deseada. Se van, dice Mel Zelaya. Bueno, recuerdo que hace poco Luis Redondo hacía un montón de cosas incorrectas y Mel no dijo nada. Es la verdad. Ahí Mel no dijo nada. Hoy dice que se van los que están ahí y cuestiona a Tomás Zambrano, el presidente del Congreso. Esto responde Tomás Zambrano. Dice el presidente del Congreso, dice quien ha sido uno de los mayores generadores de caos, violencia y desorden en el país durante los últimos 20 años,
A don Anarquía nunca le ha gustado cumplir la ley. Ha hecho de vivir al margen de las normas una constante y por eso le incomoda cualquier intento de construir orden, armonía y paz. Como bien lo señala Proverbios 11:29, el que turba su propia casa heredará el viento. El orden es reflejo de la paz de Dios en el corazón. Quien vive en permanente confusión difícilmente pueda comprenderlo. Doctora. Bueno, voy a referirme a lo que oímos del periodo del Congreso anterior. Escuché en varios momentos a diputadas que la revisaban para ingresar al Congreso, que no podían llevar ni un folder de cartón para imprimir una consigna y poderla exhibir, porque se las quitaban. Que cuando iban a los servicios sanitarios, inclusive habían algunas formas de control. Cuando el presidente del Congreso, Luis Redondo, suspendía las reuniones y no convocaba, yo no sé en qué ley se fundamentaba, y si era una forma de silenciar el Congreso. Entonces, con esos antecedentes, Policías, no es lo que hoy policías adentro del hemiciclo, sí. Guardias de seguridad cercando el podium. Sí, yo una vez miré una fotografía que me pareció realmente impactante. Habían como 20 guardias de seguridad en fila, pero continua, que dije, bueno, parece que van a haber son gladiadores, no parlamentarios, porque solo recordé aquellas películas de los circos romanos con aquellos hombres fuertes, son parlamentarios. Entonces, esa fue una imagen para mí bastante grotesca. Entonces, en ese sentido, creo que el presidente Zelaya no tiene los antecedentes de su desempeño político como para reclamar, porque lo que hemos visto es en el Congreso que llevan mantas, que llevan la bandera, que eso lo hemos visto, esas formas de expresión, y les han dicho que pueden hablar. Ahora, tampoco el orden es suficiente, presidente del Congreso. Se prometió una reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional. Y yo creo que no hay que abusar tampoco del nombre de Dios. La fe de uno es privada. De acuerdísimo. Es privada. Y en ese sentido, estar invocando proverbios y estar invocando... No procede. Aplique la ley, hagan un reglamento del Congreso, porque la crítica grande que hubo en el gobierno anterior es la concentración de poder. Prácticamente cada presidente de un poder es un rey o una reina. Así la presidenta de la Corte vimos que le han anulado nombramientos porque creía que podía hacer lo que ella quería, ¿va? El presidente del Congreso anterior, mire cómo está por lo mismo. No cometan el mismo error de creer que pueden hacer todo. Por otro lado, ese mensaje del presidente Zelaya es una invocación a la violencia también. En realidad el país está confrontado desde que él fue gobierno. Ahí se terminaron todas las formas de lograr acuerdos políticos, consensos políticos, y ya sabemos lo que pasó. Algo que realmente no debió pasar, y por eso surgió el juicio político. Cuando un alto funcionario se excede, no hay manera de controlarlo, hay que ver una forma de que salga del poder. Pero también, para decirlo, esa confrontación erosiona las instituciones. Si se percibe que es una venganza, si la gente ve que solo a unos y a otros no, que es desproporcional las reacciones, eso también es rechazado por la gente. Y eso lo que hace es que ahora se vuelve entonces subjetiva la valoración. Ah, bueno, como ellos lo hicieron, que lo hagan estos. Si aquellos robaron, que roben estos. Que roben menos, pero no importa que roben, con tal hagan algo. Eso es lo que nosotros oímos por mucho tiempo.
Si no se rompe ese círculo de apreciaciones y valoraciones, entonces en realidad no se está construyendo institucionalidad. Que se aplique la ley y se respeten los derechos, y el principio de equidad es importante, los derechos son importantes. Estoy tan de acuerdo con la doctora Castellanos. En primer lugar, no es equiparable lo que mencionaba el expresidente Manuel Zelaya Rosales con lo que está sucediendo ahora en el Congreso. Es decir, también estoy de acuerdo, es una invocación a la violencia. Creo que está sobredimensionando lo que pasa en el actual Congreso Nacional. Y también me parece terrible, no solamente de Tomás Zambrano, sino de cualquier político que lo haga, que trate de poner a Dios como un escudo. Yo soy creyente, practicante, es decir, fe es personal. Así es. La es comparto con las personas con las que converso, y si alguien quiere sumarse a mi fe, pues de una conversación privada puede resultar eso, pero ya en la función pública hay que respetar la pluralidad también de, y el Estado de es creencias. laico. Exactamente, somos un Estado laico, no somos un Estado confesional, es un excelente punto. Y por eso esto, y afortunadamente se detuvo a tiempo la lectura obligatoria de la Biblia, cuando aquí hay muchas religiones, y de nuevo el Estado y la educación deben ser laicas. Este tema también de poner en los tweets que Dios está del lado de unos y no del lado de otros, me parece que es una utilización obscena del nombre de Dios, y eso no se hace, simple y sencillamente no se hace. Si usted cree en Dios y es político, mantenga su fe en lo privado y su función pública como el nombre lo establece, de manera pública, pero no mezcle ambas. Y aquí creo que, de nuevo, retomo lo que manifestó la doctora Castellanos: trabajen en las modificaciones, en las reformas que ustedes prometieron. Eso es lo que queremos. Al final de cuentas, salvar la institucionalidad. Siempre voy a recordar a un buen amigo que ahora descansa en paz, un pensador que nos dejó hace un par de años, Víctor Mesa. Él escribió, recuerdo que siempre leía todo lo que él publicaba. Ya va a ser 4 años. Ya va a ser 4 años Hace que se nos tiempo. fue el amigo. Decía, en Honduras hay muchas instituciones, pero poca institucionalidad. Y esas palabras quedaron resonando en mi mente, porque es cierto, podemos inventar lo que a usted se le venga en gana. La Secretaría de Transparencia, que la Secretaría para Animales Perdidos, lo que usted quiera. Y al final de cuentas, si usted no coloca personas capaces en esos puestos, si no hay normas claras, si no hay procedimientos claros, si no hay métricas, si no hay metas y objetivos medibles, resultados claros, al final de cuentas la institucionalidad sirve para lo que tú decías, Luis, colocar a chamberos. Y el Estado no puede ser el mayor empleador. Lo que se tiene que generar es un entorno que denote seguridad jurídica para atraer la inversión internacional, para fomentar la inversión nacional, pero si no, entonces estamos en lo mismo. Y con esto termino, Luis, lo que decías de un montón de diputados que era su último recurso para agenciarse una chamba. Bueno, ahí para muestra un botón, yo escuchaba un par de los nuevos diciendo, es que hay que aplicarle el juicio político a Luis Redondo y al ex jefe de las Fuerzas Armadas. Yo decía, por el amor de Dios, ¿y de qué están hablando? Son diputados del Congreso Nacional. ¿Cómo se les va a aplicar el juicio político? Y para los que no sepan y no tienen por qué saberlo, el juicio político solo se le puede aplicar a altos funcionarios que están en el ejercicio de su función.
no a exfuncionarios. A ellos se les tiene que iniciar una investigación. Administrativa, civil o penal. Exactamente, así de sencillo. Y esa es la calidad que tenemos en el Congreso Nacional actual. Pero bueno, eso es otro tema. No, yo siento que vivimos en un déjà vu, siempre estamos hablando de la calidad del Congreso. Y me hago viejo y sigo exigiendo calidad en el Congreso. Pero yo tengo una hipótesis, a la doctora que le gustan las hipótesis, hay que probarlas. Yo tengo una hipótesis con eso de la sanción del salario. Para mí ese no es un tema de libertad de expresión. Mire, yo lo veo desde otra perspectiva. La primera jugada que le hacen a Libre es, le vamos a quitar a Marlon Ochoa, Libre reacciona en defensa de Marlon Ochoa, se van abajo del Congreso a defender a Marlon Ochoa y estando ahí les avisan que no va a haber juicio contra Marlon. Se echaron para atrás, ganamos. ¿Y qué? Estaban decapitando al fiscal. Cuando quitan al fiscal general, le están quitando la herramienta de control, extorsión y presión política libre. O sea, básicamente, cuando usted está en la guerra, lo primero que tiene que hacer es desarmar al enemigo. Le quitaron la pistola, porque el jefe del Estado Mayor Conjunto ya había ido. Entonces, le quitan al fiscal, que es la herramienta con la que Libre puede presionar al bipartidismo, porque Libre decía, bueno, o hacen, o aportan, o facilitan, o están los procesos judiciales. Extorsionar, o sea, y los nacionalistas lo hicieron años y ahora lo van a hacer. O sea, para eso es el interés del Ministerio Público, no es para darle justicia al pueblo hondureño. De ser así no tendríamos 94% de impunidad promedio en todo en Honduras. Y hubieran colocado en ese puesto a la mejor abogada, a Jenny Almendares. Pero tampoco la colocó Libre. Exactamente, siendo las simpatías políticas de Libre. Joel era el cuarto, doctora, y ahora pusieron al quinto. O sea, y estamos hablando de calidad, pero mire, mi tesis es esta. Le quitamos pero ahí no hay diferencia entre Libre y nacionalistas. No pusieron a Jenny Almendares, no la puso Libre. Los dos fueron igual de politiqueros. Siendo del entorno de simpatías de Libre. Politiquería, Libertad y Refundación, claro. Politiquería nacionalista. Claro. Ahora mire, le quitan al fiscal. Todo un interés político. Claro. Después van por la presidenta de la Corte. La presidenta no se somete al juicio, entrega el cargo, pero sigue magistrada, tiene voto dentro de los 15, pero lo que importaba era la agenda del Congreso. No se somete al juicio porque le dije, mire, le vamos a sacar esto. Ajá. Pero ese, mire, le vamos a sacar esto, quedó en impunidad. ¿Va? Pero mire, entrega la presidencia y al entregar la presidencia de la Corte, lo que entrega es la agenda del Pleno, los temas que debe resolver el Pleno. Listo, ahí Libre pierde toda su capacidad de presión institucional. Si usted se va a la parte política, Libre no tiene presión política en este Congreso. Si Libre vota, bueno, y si no vota también, porque le pasan la aplanadora. O sea, Libre es inexistente en el Congreso. Totalmente. Entonces... Y eso lo dijimos aquí, ¿verdad? Sí. Iba a sacar. Libre es inexistente totalmente. O sea, si Libre se presenta o no se presenta, ahí no pasa nada. Valió. Entonces, Libre está barrido. Le quitan el consejero, le quitan los magistrados y básicamente Libre sale de todo el circuito institucional. La medida para mí del salario es una medida no para la libertad de expresión. Solo le apunto, ahí están tratando de cumplir el eslogan Libre nunca más y lo quieren borrar de los organismos electorales. No, y es que ya lo borraron, Raúl. Es que Libre ya está borrado. Es técnicamente y legalmente ilegal, no ilegal. ¿Visualizaron los líderes de Libre que eso les iba a pasar? No. Yo creo que Libre no vio este escenario. Mel y Rixi no vieron eso. Lo que pasa es que había triunfalismo. O sea, se está en el poder. Entonces es bien difícil pensar que teniendo el poder no va a poder competir siquieramente. Pero con toda la data que hay ahora de números, que el gobierno no lo querían, que la prensa de los medios los atacaban de las 5 de la mañana a las 10 de la noche, puede hacer que estuvieran engañados creyendo de que las posturas de ellos y la forma de gobernar de ellos los mantenían populares o que ese 1.700.000 votos los haya engañado. Es que exacto, estaban engañados. Y había la sensación de que distribuyendo dinero a través de los proyectos sociales la gente iba a responder con el voto. Pero creo que los asesores no valoraron que el pueblo hondureño ya entendió que va a pedir, pero a la hora de votar va a votar por quien le da la gana. Ya el voto no está cooptado
al regalo. Pero quiero terminar. Mire, Libre hoy no tiene presión política en el Congreso, ya no tiene circuito institucional y ya no tiene herramienta de extorsión a través de fiscalía. ¿Por qué es la medida de sancionarlos con el salario? Para que no hagan ruido. Porque, a ver, si suman o restan es igual. ¿Quieren votar? Voten. Si no quieren, no voten. Entonces, lo que quieren medir y controlar es la oposición, digamos, verbal que puede hacer Libre del Congreso, porque hay que ver los diputados hasta cuándo están dispuestos a no recibir salario, ¿va? O sea, realmente... No es que les quitaron el salario, les quitaron unos días. Unos días. Pero si ellos mantienen constantemente una presión del tipo que Libre sabe hacer, entonces significa que ya no te quito 15, te quito el mes. Y ahí habrá que ver cuántos de esos 35 diputados de Libre realmente son defensores del país como para renunciar a no recibir su dinero por una demanda. Entonces, para mí esta medida, doctor, es una medida para callarlos no ante la libertad de expresión, sino para que no hagan ruido. Mira, no votan y vienen a hacer ruido, entonces ya no hay presión, no hay capacidad de presión. Yo no creo que estos diputados estén ahí dispuestos a no recibir salario por estar pitando. Realmente, esa es la última herramienta para silenciar a Libre. Pero yo creo que hay otros elementos de debilitamiento de Libre, aparte de lo interno. Libre llegó relativamente tarde a los regímenes, a la intención de construcción de régimen autoritario, de las autocracias, porque ya no, Venezuela ya estaba en el otoño y con los problemas que tenía. En caída libre. En caída libre. Más las acusaciones, más el debilitamiento, eso por un lado, eso a Libre lo debilita. Perdió ese brazo externo que tenía y que era un aliado importante. No era 2007, no era 2008, todavía 2012, es 2025, 23, 24, 25. Por otro lado, yo creo que el bipartidismo olfateó que Libre era difícil de la convivencia, la coexistencia interpartidaria. Porque Libre lo que vio el bipartidismo era su intención de convertirse en un partido muy concentrador de poder. Casi que digo partido único, la intención. Cuando el bipartidismo coexiste. Bueno, yo te tolero, tú me toleras. Usted que es historiadora, investigadora, ¿no se dan cuenta los de Libre que lo que están haciendo le caía mal a la gente? Lo que pasa es que Libre internamente hay un problema. Bueno, tiene uno que yo miro en este tiempo puntual. Al presidente Zelaya le hubiera gustado mantenerse en el ámbito del bipartidismo. Ese es su escenario. Pero Libre tiene el problema del radicalismo de izquierda. En un sector. En un sector. Pero es el sector que le movió la calle. Es el sector que se iba a la Embajada de Brasil todas las noches, es el sector que mantuvo el Frente Nacional de Resistencia. Que es el sector de izquierda radical del Partido Liberal que se vino. Sí, que votaba liberal, pero siempre tenía otras expectativas. Entonces, es el conflicto del comandante es que él es un autócrata de derecha, pero si se demuestra como tal, pierde esa base, que es la base que le crea problemas. Entonces, yo no sé... ¿Y qué tan fuerte es esa base? ¿O qué tantos líderes populares hay en esa base? ¿O solo líderes Le voy a contar un episodio y ahí usted ahí va a decidir qué tan fuerte es. El jueves 25, creo, de junio, que destituye a Romeo Vázquez, el presidente Zelaya, estaban en el Salón Morazán, estaban todas las bases de este grupo de izquierda del movimiento social. Él llega convencido de que va a parar
la cuarta urna. Que la va a parar porque no puede hacerla. Ya el fiscal le ha dicho, yo no puedo, el ministro de Defensa, yo fui fiscal general y no puedo desacatar una orden de la Corte Suprema. Baja. Cuando él baja y le dice a la gente que está en Salón Morazán que va para la cuarta urna, le dijeron, si usted para la cuarta urna, va a correr la sangre hasta la suya. Y nosotros nos dijeron eso en la Comisión de la Verdad, 2 personas que después fueron funcionarios de Estado, de gobierno. ¿Y Pepe? Sí. Estaban ahí. Y venían del movimiento popular, del movimiento agrario. ¿César Hahn? ¿Sí? ¿Sí? Él nos lo dijo. Y otro más. Entonces, así es el poder. Entonces él regresa de nuevo al Salón Oval y destituye a Romeo. Él venía a decirles, las Fuerzas Armadas no acompañan porque hay una orden de la Corte. Y el fiscal le dijo al ministro de Defensa, entonces destituye a Romeo y el ministro de Defensa creo que renunció. Así fue, ¿verdad? Así fue. Renunció. Entonces, hubo otro cuento, pero eso no entró a la Comisión de la Verdad. Eso fue otra conversación con otro miembro de Libre. Cuando hacen los estatutos del partido Libre, esta persona le dijo al presidente Zelaya, pucha, les diste todo, ¿verdad? Entonces le dijo, ¿y ustedes dónde estaban? Me dejaron con ellos. Me dejaron con ellos. Entonces, porque ese sector liberal, en la medida que fue viendo la inclinación a la izquierda, se fue retirando de la calle, de la movilización, y la calle le fue quedando al Frente Nacional de Resistencia. Es cierto. Y le pasó la factura al Frente. Bueno, nosotros lo trajimos de Nicaragua, lo fuimos a traer a la frontera, lo trajimos. Nosotros, dijo. ¿Le dijo al Frente? Ok. Es que sentí como que decía que usted era del Frente. No, le dijeron al candidato, le dijeron al comandante, ¿verdad? Nosotros lo trajimos, nosotros. Entonces, y claro, esa disyuntiva hace que el partido, su expresión pública es más de izquierda, pero sus decisiones y su estilo de vida y su forma de distribuir el poder, de dar, de repartir, de gobernar, es el estilo cuando era liberal. De cuando era liberal. Entonces, eso es la disyuntiva de Libre. Entonces, hoy... Y veo mucho... o sea, ese tuit del presidente Zelaya, llamando a la violencia, ¿se va a mover la gente por los 12 diputados que le dedujeron el sueldo? No vi mucha gente bajo del Congreso. ¿Se le va a mover la gente a eso? No, ya no. No le mueve. Porque van a decir, no, si eso están ganando, los que estamos mal, ¿verdad? Somos nosotros, que no nos dieron nada, ¿verdad? Que nosotros que anduvimos en la calle, pero esos que han estado bien 12 años como diputados, ¿verdad? Y recibiendo bonos y recibiendo fondos de los ministerios para saber qué cosas, ¿no? No, la gente empieza a pasar factura. ¿Y qué viene ahora después de esta destitución? Algunos creen que de repente ocurrió el milagro y les dejan un par de representantes a Libre, o los van a quitar a todos. ¿Para usted qué va a pasar? Como uno piensa como ciudadano y piensa en las cosas con un pensamiento lógico, no como los políticos que negocian, que los truncos de los políticos. Uno pensaría que los representantes que van a nombrar serán del Partido Libre. Deberían ser. Deberían ser del Partido Libre, ¿verdad? Eso es lo que uno cree que es lo lógico, que aunque no esté en la ley, pero esos son los acuerdos que ellos han hecho y es la forma como se han distribuido. Que no es lo correcto, porque no son órganos de los partidos, son del Estado de Honduras.
y haber elegido políticos y unos que, que entienden mucho menos la función de Estado y más se vinculan con partidos nos lleva a estas crisis. No es lo correcto, no estoy diciendo que es lo correcto, se ocupa una reforma, pero mientras esa reforma no se dé, pues lo que debería de pasar es que se respeten los acuerdos, los pactos, las formas, obviamente con todos los resguardos que se ha tenido. Ojalá que esto de hoy haya dejado, esto de hoy me refiero, el juicio haya dejado aprendizajes. De lo contrario, Libre lo va a ocupar para victimizarse. Y eso se va a revertir y va a crear más confrontación. Ya ven, nos sacaron, tenemos 35 diputados, tenemos 70.000, 80.000 votos, no sé cuántos, sacaron al final, etc. Entonces, eso va a llevar a mayor confrontación y a erosionar mucho más las relaciones políticas y sociales. Hagan la reforma del Estado, hagan las reformas políticas, que se elimine esa representación partidaria, pero si no se elimina, no sería lo equitativo ni lo incluyente que dejaran a Libre fuera. Sí. Ese es, digamos, el juego democrático. Y además, tratamos de generar esos pesos y contrapesos institucionales que son sanos. Y por eso estaría totalmente alineado con lo ya manifestado de que sean del Partido Libertad y Refundación los que asuman estos cargos. Ahora, he escuchado que se están proponiendo también del PINU, ¿no? Sí, mencionaron que iban a proponer a Germán Leicelar. ¿Como Germán suplentes Leicelar. o en propiedad? No dijeron en qué, solo que fuera el CNE. A Fátima Mena también. A Fátima Mena y a Karen Guandique. Bueno, son, digamos, ventanas que todavía, yo veo que la moneda está en el aire, no sabemos cuál va a ser la decisión final, pero estaría totalmente de acuerdo. Yo veo este tema del juicio político como más pan y circo para la población. Hay temas que son mucho más importantes, vitales, que no los están abordando el Congreso Nacional. Nos tienen sumamente entretenidos con este tema del juicio político. Le da, digamos, tema de conversación a la ciudadanía, le da elementos para los medios de comunicación y a nosotros también para opinar públicamente. Pero al final de cuentas, la realidad, muy bien, la realidad del pueblo no... Solo la refuerzo. Entretiene... Nosotros hacemos noticias, las televisoras, las radios transmiten, eso también es eso. Sí, exactamente, pero los temas torales, los temas fundamentales que sacarían a Honduras de la pobreza están todavía en el tintero. Y yo esperaría que este Congreso y que el Ejecutivo los tome con la celeridad, con la rigurosidad, y sé que es mucho pedir, pero con la transparencia y honestidad que amerita este momento histórico. Ahora, que se nombren digamos, en esos puestos a Libertad y Refundación sería lo correcto. Pero lo más correcto es que se realicen esas reformas políticas que mencionaba la exrectora. Yo creo que eso sería lo ideal, lo que corresponde, lo ético. Y retomando lo que usted decía, doctora Castellanos, es algo que también lo he manifestado en este mismo foro muchas veces. Más allá de nombrar a los usuales perros de garra de los partidos políticos, los que van a ir a hacerle el mandado al cacique de turno, es que se nombren personas con las capacidades que corresponden, porque son capacidades técnicas lo que necesitamos en esos puestos. Lamentablemente eso no va a pasar. Y usted siempre me dice eso cada vez que yo lo manifiesto, y estoy de acuerdo con usted. No, pues que lo ideal pero es si nombran los suplentes. Pero es que yo estoy de acuerdo con usted, que lo ideal es lo que usted dice. Si nombran los suplentes de otros sectores que no sean partidarios y que sean personas con integridad, y si le dan a Libre uno sectario como el que han tenido, eso puede evitar lo que vivimos. Pero ahí es donde vamos a ver realmente el interés
que el Congreso demostrará nombrando a los cargos que supuestamente van a vacar esta tarde. Ahí donde se van a medir Ahí donde vamos a valorar si Así están es. interesados en que funcionen las instituciones o en manejarlas a su criterio y voluntad. Ahora, la antesala a esto, Tomás Zambrano siempre le respondió a los de Libre, y uno de sus grandes méritos para tener el respaldo del partido y ser presidente del Congreso fue esa actitud de ser el más confrontativo, el más que salía al frente del Partido Nacional de Honduras. Creo que Tomás Zambrano, a menos que llegue a un acuerdo político, que fue como Libre llegó ahí, llegó a través de un acuerdo político libre con el Partido Liberal y el Partido Nacional, así logró representantes en los órganos electorales. Pero si no Tomás Zambrano no los quita. Es que las coyunturas son diferentes. Cuando Libre logró meterse en el sistema, nunca había gobernado y era una lucha popular. Hoy ya gobernó y es una lucha política, coyuntura totalmente diferente. Muy bien eso, sí. Segundo, cuando Libre entra, hubo un desbalance en el sistema electoral hondureño porque en su momento habían 14 partidos políticos y eran los 3 mayoritarios administrando las elecciones donde participaban 14. Y Libre limpió la mesa Y para los que quedaron. Exacto, Libre barrió con todos. Le voy a dar un ejemplo. Hasta hoy, a esta hora, el PCH todavía no tiene el reconocimiento de Fátima Mena como presidenta del PCH desde el 2023. O sea, ve el problema, ¿va? Es que el PCH no existe. No, pues sí, pero nunca se lo dieron mientras existió. Es decir, la idea era barrer con todos los partidos. Un buen partido que yo lo reclamé, les dije un día que me daba pesar porque era un buen partido, pero que era un partido donde los diputados solo era que venían a la televisión y hablaban en la radio, no trabajaban en política. Bueno, entonces, quiero terminarlo por el tema del tiempo. Entonces, en aquel momento debatimos mucho porque cómo era posible que el Partido Nacional Liberal y Libre vieran los asuntos del PINO, de la democracia cristiana, del OUD, del PAC, etcétera, etcétera. Eso a todas luces genera desigualdad, porque es un partido decidiendo por las acciones de otro partido. Hoy la coyuntura es diferente, hay 5 partidos. Tenemos 3 propietarios y 2 suplentes. En este momento se puede mantener el equilibrio partidario, institucional, y hay que respetarle a Libre su puesto dentro del Consejo Electoral porque se los decía en el corte. Cuando el Partido Liberal era tercera fuerza política y se le dio esa cuota, tenía 300,000 votos presidenciales. Y Libre hoy tiene 700,000 votos presidenciales, es decir, y tiene más de 70 alcaldías. O sea, presencia política hay para formar parte todavía de ese acuerdo de 3. Y entregar los suplentes al PINU y a la democracia cristiana como debe ser. Pauso, ese es el ideal. A mi criterio, por lo que veo de lo que está pasando, Raúl, no van a meter a Libre. Bien, gracias. Nos vamos. Su mensaje final. Bueno, hay que estar exigiendo las reformas electorales. ¿Qué fue esa sonrisa? Por lo que me dice el mensaje final. Nada más eso. Yo creo que la ciudadanía no podemos conformarnos con reglamentos, con que le digan a los diputados que lleguen limpios, que no hagan desorden. Es más que eso por lo que peleamos y los riesgos que vimos fueron mucho más que eso. Nosotros como organizaciones de sociedad civil, como académicos, debemos de hacer un frente común, un frente amplio, presentarnos frente al Congreso Nacional con una propuesta de reformas políticas electorales y de reforma del Estado, porque yo sí soy partidaria que el jefe de Estado Mayor Conjunto se ratifique en el Congreso Nacional. Igual otros cargos, como pasa en otros países, igual que otros cargos. Un secretario de Defensa debe ser propuesto por la Presidencia de la República, pero ratificado. Eso va a cuidar de que hagan una propuesta de un funcionario que tenga nivel. Porque de lo contrario, le empiezan a dar favores, nombrarle los hijos en un consulado, le empiezan a dar, digamos, 30 carros blindados, ¿verdad? Y los compran, se corrompen, los corrompen
a propósito de que estén a su servicio. Lo que vimos nosotros fue funcionarios al servicio de la familia presidencial y del Partido Libre. En muchos casos. Eso no puede seguir y por lo tanto aspiremos a una reforma política electoral de fondo, pero también a una reforma del Estado. Hay otros países que muchos cargos, obviamente, dependen del Ejecutivo, son propuestos por el Ejecutivo, pero ratificados por el Congreso Nacional. Eso incluye canciller, ministro de Defensa y algunos cargos que no es que los nombra y los elige el Congreso, es que ratifica después de pasar audiencias y todo lo demás. Tiene que avanzar a esa desconcentración de poder, porque tenemos en cada presidente del poder del Estado a un pequeño rey o una pequeña reina que cree que puede hacer todo y eso debilita la República. Eso debilita el Estado liberal en el sentido dogmático o teórico de Estado liberal. Eso debemos de cambiarlo. Gracias. Nos vamos. Un minuto. No, digamos, le voy a dejar una para otro día. Hoy lo que se pelea es el poder. Mi pregunta es, ¿estamos pidiendo respeto al Libre y su representación en las instituciones por ética política? Pero si Libre hubiera ganado, hubiera tenido esa ética política, hubiera barrido con el bipartidismo. Redondo como actuaba, se la dejo yo a usted. Exactamente. Entonces, al final esto es político y ellos van a decidir lo que hacen. Abogado. Bueno, reiterarle mi solicitud a los diputados y diputadas que integran esa comisión del juicio político, que por favor se preparen un poco más, sean más rigurosos. También hacer eco de las palabras de la rectora, exrectora, sobre la reforma del Estado y a la ciudadanía, que no quitemos el dedo de la llaga, es decir, tenemos que seguir monitoreando el accionar de nuestro Congreso Nacional, de nuestras autoridades, no conformarnos con lo mínimo, el estándar mínimo, es decir, nosotros merecemos un mejor país, merecemos un Estado que cumpla con su función, unos funcionarios públicos que trabajen en pro del bienestar y de los derechos de la ciudadanía y no enarbolando, como ha sucedido históricamente, sus intereses mezquinos. Y para eso se necesita una ciudadanía activa que de nuevo presione por esas reformas. De manera voluntaria ellos no van a hacerlo. Necesitan también el acompañamiento, la asesoría y la presión de una ciudadanía activa. Gracias, Raúl. Bien, gracias a ustedes tres por haber atendido la invitación a venir al foro, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.